Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Vázquez. Yo soy médico radiólogo superespecialista en imágenes cardiotorácicas. Y continuando con este simposio, yo les hablaré de imágenes de precisión en cáncer de pulmón. Estos son mis disclosures. Bueno, vamos a hacer rápido y corto esta presentación. Sin embargo, es bastante amplio el tema y he tratado de concretarlo en 4 puntos, desde conceptos básicos hasta las aplicaciones clínicas, limitaciones y direcciones futuras. Como ustedes han podido ver a lo largo de este simposio, pues la medicina de precisión es un enfoque emergente para el tratamiento y prevención de enfermedades que cuenta con múltiples variables para hacer un análisis personalizado. Que incluyen el estilo de vida, el ambiente y los biomarcadores. La unión de esas tres variables grandes que se subdividen, pues, llevarán a una personalización de la atención. ¿Qué pasa en cáncer de pulmón? ¿O qué pasa en cáncer en general también? Y es que el cáncer no está siendo curado. Entonces, ¿eso por qué? Porque a pesar de que hay nuevas técnicas diagnósticas, mayor etapas tempranas de diagnóstico, nuevas terapias y nuevos tratamientos, no estamos curando el cáncer. ¿Y por qué no lo estamos curando? Una de las grandes razones y de los grandes problemas es la heterogeneidad intramural. Ejemplo de ello es este artículo publicado en el año 2012 que cobra relevancia para lo que estamos hablando hoy, donde le hicieron biopsias a múltiples lesiones metastásicas de un cáncer renal en pacientes, y lo que encontraron después de hacerle todo el análisis genético es que cada metástasis tenía una variabilidad genética diferente a la otra, lo que compartían de información genética era un porcentaje, pero había una gran variabilidad entre las diferentes lesiones metastásicas. ¿Eso qué hace? Que algunas lesiones respondan al tratamiento y otras no. Y eso es un gran problema, y eso es de los grandes problemas que asumimos al tratar pacientes con cáncer. Las imágenes diagnósticas, entonces, ¿qué papel cumplen? Pues definitivamente han venido desde hace muchos años haciendo un manejo desde el diagnóstico, estadiaje, planeamiento de radioterapia, respuesta al tratamiento. Son no invasivas, proveen una visualización 3D del cáncer, se hacen normalmente ya en las prácticas diarias y capturan una apariencia del cáncer sobre el tiempo y el espacio. Tienen desventajas. Las desventajas es que no se demuestra el cáncer a un nivel microscópico. Frecuentemente se hace de una manera cualitativa y no cuantitativa. Los protocolos de adquisición son muy heterogéneos. Lo vivimos nosotros a diario en nuestro trabajo cuando nos toca comparar las imágenes de los pacientes que vienen de otras instituciones, donde encontramos una gran variabilidad desde la adquisición hasta el reporte. Y eso hace muy difícil que seamos muy contundentes en los informes que damos y en la ayuda al clínico que nos está pidiendo qué está pasando con ese paciente. Es difícil comparar en la línea del tiempo, es difícil comparar entre pacientes. Y una cosa que no nos estamos dando cuenta y que los servicios de radiología, los departamentos de radiología no se han dado cuenta, es que están botando data diariamente. Al guardar raw data al no guardar el raw data, sino guardar reconstrucciones, la cantidad de información valiosa que se captura en una adquisición se está botando la caneca. Siempre hago esta similitud como a tener un banco en donde diariamente tenemos un gran flujo de clientes, donde van a consignarles grandes cantidades de dinero y por detrás hay alguien abriendo la puerta del banco y botando la plata a la caneca. Eso es lo que estamos haciendo con la data actualmente, y eso es un mensaje para que los departamentos de radiología comienzan a centralizar esta información. ¿Qué pasa con los tumores en imágenes? Pues definitivamente son diferentes. Estos son imágenes axiales de múltiples lesiones cancerosas en pulmón con reconstrucciones en 3 dimensiones, y lo que vemos es una gran variabilidad que inclusive para el radiólogo experto versus el radiólogo general hay varias diferencias en esa caracterización, lo que hace que sea muy difícil y de capturar estas características fenotípicas que sea de una manera homogénea. Eso es un gran reto a lo que nos enfrentamos. Y ahí aparecen entonces las imágenes de precisión usando inteligencia artificial. Entonces, nosotros venimos de un modelo de imágenes diagnósticas en donde medimos lo que es medible y hacemos medible lo que no. Con una frase de Galileo Galilei,
pero a donde tenemos que pasar es a entender que las imágenes son más que fotos, las imágenes son datos, y ahí es donde nosotros nos debemos enfocar. En los últimos años ha existido un disparo en la publicación de artículos científicos de radiomics y radiogenomics en imágenes torácicas. Esto ha crecido exponencialmente. Esta gráfica que ustedes ven es como cuántas publicaciones hay referenciadas en PubMed entre 2012 y 2019 respecto a este tema. Y aquí es donde viene el punto de que los radiólogos definitivamente deben conocer los principios básicos, sus posibles aplicaciones y limitaciones. Un mensaje a aquellos radiólogos que están en formación, que ese método antiguo de caracterizar lesiones y caracterizarlas fenotípicamente, pues definitivamente va a ser cosa del pasado, y que deben embeberse en este nuevo mundo de las imágenes diagnósticas, el análisis multivariable con inteligencia artificial y la importancia de la data en la caracterización. Eso definitivamente va a llevar a una mejor interpretación de los resultados. Para hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial y todas sus ramas, esto es algo que no es nuevo. Desde los años 50, inclusive antes, en la Segunda Guerra Mundial, aparece la inteligencia artificial, que corresponde a cualquier sistema técnico que permita a un computador imitar el comportamiento humano. Luego en los 80 aparece el Machine Learning, que lo que busca es una técnica para proveer de inteligencia artificial con capacidad de aprender, ya no simplemente es una cosa lineal, si es una cosa exponencial. Y ejemplo de esos son nuestros correos electrónicos y el spam, que a la medida que va aprendiendo qué contenidos de los correos electrónicos son spam, los envía hacia ese folder. Y en el 2010, en base a investigaciones del gobierno americano y en la Secretaría de Defensa, aparece el Deep Learning. El Deep Learning lo que busca es, a través de las imágenes y de algoritmos de Machine Learning, a través de complejas redes neuronales, aprender a diferenciar entre X, Y y Z. ¿Qué va a pasar con el flujo de trabajo? Actualmente el flujo de trabajo en radiología está de capturar imágenes de una población X, da un radiólogo que hace un contexto, si es que lo hace, de las imágenes. Estos hallazgos pueden ser positivos o pueden ser negativos, y lo que vemos es que definitivamente la importancia de la data clínica y la importancia de la comparación nos va a dar un diferencial en ese manejo. Actualmente tenemos muchos problemas en hacer ese ejercicio completo, y simplemente se están dedicando a la caracterización fenotípica, y pues ese no es el valor agregado que se debe dar. Si le agregamos inteligencia artificial, pasamos a un modelo de triage previo a donde el radiólogo aparece y donde hace toda esta caracterización de nuevo de imágenes diagnósticas, pero el elemento de inteligencia artificial hace un análisis y clasifica los hallazgos entre importantes y no importantes, y llega un radiólogo y termina de hacer esa característica fenotípica. Luego pasa a una parte de adición, en donde no es la inteligencia artificial el primero al acercarse a las imágenes, sino es el radiólogo. Y luego de que el radiólogo hace el análisis, es la inteligencia artificial la que termina de hacer este análisis. Y acá aparece el concepto de radiomics y radiogenomics. Finalmente, como una manera de reemplazo. Y esto seguramente va a ser el futuro no muy lejano. Y es donde simplemente el radiólogo es quitado de la ecuación y es la inteligencia artificial la que hace absolutamente todo. Esto es bastante importante, y esto definitivamente genera un cambio en lo que hacemos normalmente. Entonces, en cuanto el concepto actual de radiomics, lo que hacemos es una caracterización de las imágenes. Un experto hace una ingeniería, por decirlo así, de la caracterización, selecciona las imágenes, y luego por detrás un ejercicio de inteligencia artificial caracteriza las texturas, el histograma, la morfología, las selecciona y las clasifica. Pero definitivamente ya nos estamos moviendo a una nueva línea. Esa nueva línea está dada por el Deep Learning, en donde todos estos factores extrínsecos que pueden modificar los hallazgos los quitamos. Y es básicamente la máquina la que hace absolutamente todo el análisis, a través de múltiples layers circunvolucionales que hacen ese análisis y que finalmente generan un resultado.
Eso definitivamente va a cambiar el concepto y el flujo de trabajo en radiología. Pasamos de la adquisición, que la vamos a tener que estandarizar, al preprocesamiento de las imágenes y luego hacer una suma de tarea de imágenes que va desde la detección a la caracterización, donde la podemos segmentar, diagnosticar y estadiar hasta el monitoreo. Finalmente, tenemos el reporte que va a ser completamente integrado con múltiples fuentes de data, que incluye el laboratorio, que incluye genética y que incluye clínica. ¿Cómo estamos uniendo el radiomics con los radiogenomics? Pues actualmente hacemos una imagen anatómica, podemos hacer imágenes funcionales, podemos hacer imágenes moleculares desde el metabolismo, proteómica y genómica, y la unión de toda esa radiómica con la data genómica más la data clínica, pues definitivamente nos da un super plus que nos va a ayudar a caracterizar de mejor manera los hallazgos. Entonces, en esta era la medicina de precisión, el desafío es identificar factores pronósticos cuantitativos y modelos para reconocer subpoblaciones que se puedan beneficiar de un tratamiento específico. Y esa evaluación cuantitativa de la heterogeneidad tumoral ha estado proporcionando nuevos conocimientos en las imágenes oncológicas. Y es que definitivamente estamos haciendo una biopsia digital. Ya pasamos de la biopsia física a una biopsia digital, donde es todavía mucho más poderosa. En la biopsia física estamos tomando una parte de una célula sin contar toda la heterogeneidad de la lesión. Aquí estamos viendo toda la imagen completa, toda la foto completa. Entonces, ¿qué es radiómica? Pues es el proceso de extracción de parámetros cuantitativos en imágenes médicas que crean un conjunto de datos grandes que pueden identificar patrones distintos en estas imágenes. Básicamente un análisis de texturas multivariable y al final la evaluación de estos conjuntos es determinado de una manera estadística por unos clasificadores que ya están creados, que ya están descritos y se hace a través de minería de datos. Lo que vemos aquí son imágenes de un mapa de textura de un paciente con mesotelioma pleural maligno y lo que vemos es que ya simplemente no solamente decimos que hay una lesión pleural, sino también vamos a un nivel micro donde vemos la textura de esa lesión. Esas caracterizaciones, esas características radiómicas pueden ser semánticas o agnósticas. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. Sin embargo, lo que ven es que ya pasamos simplemente de limitar una lesión a caracterizarla con muchas más variables. Estos niveles de radiomics pues se pueden caracterizar desde lo básico en características morfológicas que van el volumen, la forma, la propiedad geométrica en 3D, la ubicación y la vascularización. Vemos aquí una reconstrucción 3D de una masa en el lóbulo inferior izquierdo. A pasar a características estadísticas de primer orden, que básicamente lo que hacen es describir esa distribución de los valores en una escala de grises, en una curva de histograma, donde vemos que hay hasta más de 5 variables que podemos caracterizar y que de acuerdo al comportamiento de estas variables podemos determinar si las lesiones tienen tal comportamiento o otro comportamiento. Por ejemplo, ejemplo de esto son este ejercicio que hacemos con dos lesiones completamente diferentes. En las imágenes de arriba vemos una tomografía axial de un hombre de 62 años con un adenocarcinoma en el lóbulo medio. En el segmento lateral lo que vemos es una masa sólida especulada en ese segmento lateral y al hacer la caracterización por radiómica, tanto intralesional como perilesional, vemos una gran heterogeneidad en el mapa de colores, diciendo que hay una gran entropía en esa lesión. Mientras tanto, si vemos en las imágenes inferiores, vemos un hombre de 58 años con una criptococosis pulmonar, donde vemos un nódulo sólido de márgenes regulares y donde vemos el mapa de colores que hacemos en Radiomics con una mayor homogeneidad en esos colores, diciendo que hay menos entropía. Y eso lo que nos dice es el comportamiento maligno versus un comportamiento benigno. Esto es el gran diferencial. Actualmente, lo que hacen normalmente, diariamente, es decir, ahí hay una masa, biopsia. Aquí, con todo este análisis radiómico, estamos ya prediciendo que esa lesión va a ser maligna o benigna, de acuerdo a esas características.
Cuando vamos a las características estadísticas de segundo orden, esto tiene que ver ya todavía mucho más a profundidad, una cuenta de relación entre píxeles y su vecindad, lo que proporciona una evaluación de la heterogeneidad intralesional a través de la organización espacial de estas intensidades, y vamos desde las imágenes crudas hasta el segundo orden, pasando al estadístico de alto orden, donde las características estadísticas o de orden superior, pues básicamente ya se consideran con relación con voxeles, cómo es esas relaciones vecinas, qué características repetitivas encontramos, qué patrones encontramos, y unas características matemáticas que ya son muy específicas y que pues ya son más a profundidad, que pueden dar para otra charla, pero y que no quiero entrar en profundidad porque podría tomarme mucho más tiempo, pero básicamente da un mayor análisis profundo sobre estas lesiones. ¿Qué aplicaciones clínicas estamos viendo? Entonces, radiomica en cáncer de pulmón. Vamos desde la detección y caracterización de lesiones. Entonces, múltiples estudios han demostrado que la predicción de inteligencia artificial del cáncer de pulmón ha alcanzado mayores tasas de precisión en comparación con las guías de detección convencionales. Ejemplo de esto es el artículo Hassani en el 2019, donde las radiómicas pueden predecir mejor el cáncer de pulmón y nódulos que los radiólogos que usan LUNRATS. También una diferenciación entre malignidad y benignidad, como Bashir en el 2016, entre lesiones benignas y preinvasivas, y también inclusive ganglios linfáticos torácicos malignos versus benignos en cáncer, donde la textura de las lesiones podrían incidir en el diagnóstico de lesiones benignas versus malignas, como lo hizo Gao en 2015. Y finalmente, otro ejemplo es la predicción de histología de subtipo, como los subtipos histológicos de cáncer de pulmón se pueden clasificar por modelos radiómicos, como lo hizo Eli en el 2019. Este es un ejemplo que nosotros hemos venido trabajando, donde hemos encontrado que se ha demostrado un papel potencial en el análisis radiómico en el entorno clínico, donde cogimos nódulos pulmonares de 175 sujetos, 56 malignos y 120 benignos, con confirmación de biopsia, y encontramos que definitivamente, como ven en esta curva ROC, es la desviación estándar normalizada demostró ser el mejor predictor para diferenciar entre maligno y benigno. Esto, un ejercicio que puede ser simple, pero es de bastante enriquecedor, simple en los resultados, pero de bastante complejidad en el desarrollo, pero lo que muestra es lo positivo que trae esta nueva tecnología al diagnóstico de cáncer de pulmón. Es un ejemplo de un artículo que salió en el Journal de Oncología Torácica en 2016, donde también hacían ese mismo ejercicio y donde se dan cuenta que a mayor entropía en la lesión, mayor malignidad de la lesión. Como vemos, las imágenes superiores son lesiones malignas y las inferiores son lesiones benignas. Y lo que caracterizaban era en un screening inicial y un seguimiento. Y encontraron que definitivamente la entropía, que es una característica radiómica, está directamente proporcional al grado de malignidad de la lesión. Uno puede encontrar en la literatura múltiples ejercicios al respecto, desde la relación histopatológica, caracterizando la proliferación celular, la regulación del sistema inmune, la heterogeneidad del pulmón, inclusive hasta la hipoxia en la angiogénesis, como ustedes los ven en estos cuadros, a los cuales pues los dejo para una revisión. Sin embargo, son estudios bastante importantes y con resultados bastante prometedores. Ejercicios que hacemos, por ejemplo, entre caracterizar las lesiones entre schwannomas y cáncer escamocelular, donde vemos heterogeneidad y una cortosis altas en lesiones que tienen que ver con cáncer versus con aquellas no cancerígenas. Aquí vemos la diferenciación en dos cortes axiales de dos lesiones que desde el punto de vista fenotípico parecen idénticas, masas sólidas de bordes regulares,
periféricas, sin lesiones perilesionales, pero donde hacemos un análisis radiómico donde encontramos una gran heterogeneidad y una gran diferenciación entre ambas, y donde definitivamente la cortosis y la entropía son completamente diferentes en cada una de estas. También inclusive podemos hacer ejercicios para clasificar mutaciones del gen del EGFR, y donde encontramos que definitivamente la unión de las características clínicas y las características imagenológicas con radiómica tienen mucho más, tienen una mayor implicación en esta caracterización que simplemente hacerlo o con las imágenes o simplemente hacerlo con las características clínicas del paciente. Lo que vemos es que la radiómica tiene todavía mucho más poder, como lo vemos en esta curva roja. Pasamos a la prognosis de cáncer de pulmón, que puede ir desde el desenlace clínico, donde vemos características radiológicas extraídas de las imágenes, ya sea de tomografía o PET-CT, donde podemos pronosticar supervivencia general, control locorregional y metástasis a distancia. Esas evaluaciones, pues algunas tienen limitaciones. A medida que va pasando el tiempo vamos teniendo mejores resultados porque tenemos mayor data, mejor análisis y una curva de aprendizaje asociada. Predicción de la invasividad. Entonces, por ejemplo, un nomograma basado en radiomix puede facilitar la predicción preoperatoria de la invasividad de los adenocarcinomas. Lo veíamos anteriormente, cómo la importancia de las características perilesionales nos dan una caracterización radiómica muy importante y muy fuerte para definirlo. Y el estado de la mutación, como lo veíamos previamente, estas variaciones, mutaciones genéticas son importantes que se han asociado con el cáncer de pulmón y dan un plus diferencial a este análisis radiológico. Esto es un ejemplo del Mass General, en donde compararon pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, donde diferenciaron entre los pacientes que iban a radioterapia y que iban a cirugía, hicieron todo el análisis radiológico, y que encontraron que definitivamente al compararlo versus el standard of care, actualmente, que básicamente es el diámetro máximo y el volumen, que es lo que están haciendo los radiólogos en este momento, estos modelos de deep learning son todavía mucho más poderosos en predecir cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes, ya sea en radioterapia o ya sea en cirugía. Y eso es un gran mensaje y es uno de los puntos importantes acá. Y es que definitivamente este empoderamiento, este tipo de tecnología, este tipo de análisis cada vez va a ser más fuerte, porque definitivamente no nos podemos seguir quedando en el diámetro máximo y en el volumen de las lesiones como lo vemos en este caso. Aún más, en los pacientes que operan, todavía tienen mucho mejor prognosis que en este momento en la práctica regular no se tiene, porque al paciente lo operan, pero no sabemos cuáles fueron las características morfológicas, fenotípicas restantes que quedaron, más allá de las áreas cicatriciales. En estas mapas de colores lo vemos, es cómo es esa relación de las lesiones y cómo esa característica perilesional me va a dar a mí un hallazgo, una prognosis diferente dependiendo de las características. Y eso es súper importante, porque entonces, como lo mencionaba previamente, se hace una lobectomía o se hace una resección de la lesión y las características restantes por radiómica se van a poder caracterizar y nos van a dar una prognosis de ese paciente también, lo que nos va a ayudar a clasificar a los pacientes de mejor manera, de acuerdo en qué tipo de tratamiento o seguimiento va a tener que llevar. También este es otro ejemplo para ver cómo es predecir cómo es esa respuesta al tratamiento, y lo que hicieron fue básicamente hacer un análisis imagenológico pretratamiento, un seguimiento a 1, 3 y 6 meses y caracterizar desde la radiómica las lesiones, qué pasó con ellas. Se le hace todo este análisis a punta de deep learning con este enfoque nuevo, sin usar el hombre. Y miren lo que encontraron y qué cosa más interesante. Y es que definitivamente, a medida que tenemos más imágenes,
es obvia la hipótesis que vamos a cumplir, es que a medida que tengamos más data, pues mejores resultados vamos a tener. Y lo que vemos acá es que en verde son las barras de cómo la predicción es más precisa cuando nosotros la hacemos sumando varias cantidades de data. Y eso definitivamente da un diferencial a este tipo de tecnología y definitivamente nos ayuda inclusive a medir las metástasis, la progresión y la progresión locorregional, que es también importante y que es uno de los problemas actuales con las imágenes tradicionales. Luego entonces vamos a la predicción de la respuesta a la terapia, que incluye entonces ya la radiogenómica. Entonces podemos medir la respuesta a la quimioterapia, como lo hizo Tawani y Hassani en 2019, a la radioterapia también. La terapia dirigida definitivamente cada vez cobra más fuerza y esta heterogeneidad intralesional medida por radiómica nos va a ayudar en esa mejor aproximación de tratamiento. Y ese análisis genómico pues va a potencializar mucho más este análisis radiómico. Entonces, esta radiogenómica pues vincula toda la información estructural, funcional y fisiológica a macroescala, capturada por las modalidades de imágenes médicas, con toda esa data capturada genómica, que cada vez tenemos más herramientas genómicas de análisis, y esta suma de estos dos grandes mundos definitivamente nos dan ese gran plus en este manejo. Este es un ejemplo de un estudio de análisis de respuesta a la inmunoterapia usando como biomarcador la radiómica. Y lo que vemos son estas lesiones periféricas, tanto en el lóbulo inferior izquierdo como en el lóbulo inferior derecho. Y vemos que los resultados que ellos demostraron son bastante esperanzadores con esta tecnología. Y es que cuando comparamos al estándar of care, que es el volumen, versus la radiómica, pues la radiómica definitivamente en pulmón y en ganglios mediastinales tiene un poder inmenso. De acuerdo al análisis que ustedes están viendo en esta gráfica, donde comparativamente la predicción es mucho más alta en estas lesiones, e inclusive para predecir la respuesta en el primer seguimiento, como lo vemos en la segunda gráfica que está marcada con una C, y es que definitivamente tiene mucho más poder los análisis radiómicos que simplemente medir las volumetrías. ¿Qué limitaciones y retos tenemos? Pues necesitamos estandarizar nuestras adquisiciones. La calidad de las imágenes tiene que ser optimizada. Tenemos que empezar a guardar las imágenes en repositorios. Las imágenes crudas hay que guardarlas. La segmentación tiene que ser precisa y robusta. Las características de los algoritmos tienen que tener un alto rendimiento y estabilidad, y eso hace que tengamos que hacer un ejercicio contundente de estandarizar desde la adquisición hasta el desarrollo como tal de los algoritmos. Y esto es un mensaje importante, y esto no va a llegar a nosotros por las casas comerciales. ¿Por qué? Porque esto no es salir a comprar una solución, porque nuestros pacientes y la radiómica y la radiogenómica son muy características de las poblaciones. Por ende, un desarrollo hecho en los Estados Unidos o hecho en Asia o hecho en Europa va a ser muy diferente a un desarrollo hecho en nuestra región, en nuestros pacientes, con nuestra data, porque esa variabilidad genética y variabilidad intratumoral cambia en las regiones de acuerdo a las características de los tumores. Por eso no es salir a comprar como salir a comprar un resonador de 3 teslas o un tomógrafo dual. Definitivamente esto es otro reto. Esto hace que los departamentos de imágenes diagnósticas se vuelvan fábricas. Y aquí está el reto de que por qué los residentes deben aprender de este tema.
Ya para concluir, pues definitivamente la radiómica es un campo en expansión en la nueva frontera de la medicina, personalizada, con numerosos y prometedores resultados en cáncer de pulmón, como los mostré, como pudimos ver en los ejercicios que hemos hecho nosotros. Es no invasiva, aplicable a toda la línea del tiempo de la enfermedad, aplicables a múltiples fuentes de data, resonancia, tomografía, PET-CT, genómica, pero tiene retos, y esos retos es que requiere grandes cantidades de datos, datos de manera, guardados de manera adecuada, analizados de manera adecuada, con estandarizaciones que van inclusive desde la adquisición, y ese es el gran reto y ese es el gran mensaje. Ya para terminar, esto es una, esto es una, esto es una obra de arte que se encuentra en el Museo de Antropología de Vancouver y que está muy ligada a la historia del Canadá antes de los británicos, en donde los nativos creían que los Ravens habían dominado el mundo y eran los que estaban parados sobre una piedra y no dejaban salir a los humanos a conocer lo que era ese nuevo mundo. Y aparecen entonces varios tipos de personajes. Están los innovadores, que son aquellos que quieren salir rápido de ese cascarón y quieren encontrar las nuevas respuestas. Los adaptadores tempranos. Los rezagados, que le dan la espalda y niegan la nueva realidad. Y la mayoría, que son los espectadores, que se quedan en su zona de confort y que ven cómo está pasando los cambios en el frente de ellos sin hacer nada. El mensaje es cada uno escoja cuál de esos cuatro quiere ser, pero definitivamente si la radiología quiere evolucionar y no se quiere acabar como especialidad, definitivamente debería estar entre los dos primeros descritos. Y con eso termino y muchísimas gracias. Hasta luego.